Los saludo en nombre del Señor. Sean todos bienvenidos esta tarde a oír un momento la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos. Ya te quisiera invitar a ir un momento a la lectura de la palabra, la cual se encuentra el día de hoy en Santiago capítulo 1, versículo 18. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Es importante que nosotros tengamos conocimiento de la palabra de Dios, porque es la única manera que nosotros tengamos la confianza y la certeza de que somos guiados por Dios y que nuestra fe está fundamentada en su palabra. Y no seamos de aquellas personas que tengan una fe ciega, que creen sin examinar o escudriñar la palabra, ni mucho menos las enseñanzas que se le ha dado. Las enseñanzas es muy importante, depende de quién venga, es como nosotros tengamos que recibirla. No da lo mismo quien te pueda enseñar. Lo importante es que el que enseñe haya sido enseñado por Dios y no por los hombres. Los hombres son carentes de sabiduría, de entendimiento, y Dios es rico en ello. Y como Él es el creador y el hacedor de la Escritura y de todo el universo, es ahí donde a nosotros nos conviene aprender y recibir de Él, ya que es el comienzo de todas las cosas y la sabiduría es de Él. Por eso que acá en su propia palabra, en Juan 5:39 dice: escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice, y en ella hallamos la vida eterna también. Entonces Dios, desde un comienzo de la creación, Él nos dice que es importante leer la palabra, que la examinemos, la estudiemos, ya que así nosotros vamos a tener la certeza y la convicción, fe, la que Él demanda, la que Él quiere en nuestros corazones. Y no seamos de aquellos impetuosos o imprudentes en creer en cualquier persona que se nos acerca justo en el momento en que más necesitamos un abrazo, una palabra de aliento, y así nosotros caer en el engaño de aquellos falsos. Y digo falsos porque no consiste el evangelio en abrazos, en alientos carnales, sino que consiste en el aliento espiritual y en el abrazo de Dios. Y para poder recibir ese aliento y el amor de Dios, necesitamos primeramente examinar las Escrituras, conocerlas y creerlas. Porque así nosotros, el día que nos pregunten ¿en qué crees?, para ser salvo, tengamos la respuesta fundamentada en la Escritura. Y es la voluntad del Padre. Como está escrito, Él de su voluntad. Él, Dios, de su voluntad. No todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, va a entrar al reino de los cielos. Muchos dicen Señor, Señor, pero no han conocido a Dios, no han tenido ese encuentro con Él y tampoco han estudiado la Escritura ni se han encontrado con Dios a través de su palabra. Han recibido enseñanzas, pero enseñanzas de aquellos que tampoco conocieron a Dios, pero sí tenían las ganas de servir. Y eso es peligroso, porque no se trata de quien quiera servir, sino de quien Dios tenga misericordia. Y aquellos que quieran servir a Dios tienen que ser enseñados por un siervo de Dios. Siervo de Dios no es aquel que sale de la universidad con un título de teología,
sino es aquel que es escogido por Dios y enseñado e instruido por Dios y levantado en el Espíritu Santo. Él es un siervo de Dios, indiscutible. Por lo tanto, Él nos puede guiar. La humanidad, las leyes sociales no dicen quién es un verdadero creyente y quién es un falso creyente. Como hoy se tiene por costumbre apuntar con el dedo a algunos que dicen estos son sectas y estos no son sectas. Y se basan en las leyes sociales. Fatal error. Porque buscan agradar a Dios o buscan agradar a los hombres. ¿Buscan la obediencia para con Dios o buscan la obediencia para con los hombres? ¿Buscas someterte tú a las autoridades escogidas por Dios o a las autoridades escogidas por los hombres? ¿Acaso el pueblo de Israel se sometió a la orden de Moisés o a la orden de Faraón? Son cuestiones que uno debe de meditar. Porque muchas veces el hombre escoge bajo su libre albedrío quién gobierna. Y no le pregunta a Dios. Pero muchos, a pesar que saben que los que gobiernan no son creyentes, aún así buscan someterse a las autoridades. Eso es falta de inteligencia y entendimiento en la palabra de Dios. Es bueno vivir en paz y obedecer las reglas de la sociedad, siempre y cuando no traspasen la línea de fe ni corrompan la palabra de Dios. Por lo tanto, uno debe saber oír la voz de su Dios y obedecerla. No todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre está escrita aquí en las Escrituras. Por eso Él nos las dejó. La Escritura es el camino espiritual hacia Él. No es el camino terrenal ni carnal, es el camino espiritual. Y ese camino espiritual se discierne en el espíritu. Porque la carne no puede discernir nada espiritual. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. Lo dice la Escritura. Pero también nos equivocamos en tratar de discernir lo espiritual en nuestra carnalidad con nuestra inteligencia o lógica carnal, cuando la palabra también nos enseña que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Esa es la importancia de poder examinar y escudriñar las Escrituras y ser guiado por un verdadero siervo de Dios. En su palabra, en el Antiguo Testamento, Dios nos prometió que iba a enviar a su Hijo, que tenía todo planificado para venir a rescatar a la humanidad. Y en ese plan que Dios realizó, nosotros tenemos que conocerlo para saber qué tenía que hacer nuestro Salvador para convertirse en el Salvador de la humanidad. Y así identificarlo en las Escrituras y sin equivocación creer en Él. Pero hoy es fácil creer en aquel que nos enseña sin examinar la palabra de Dios, ya que el nombre dado a todos los hombres y que bajo del cielo no hay nada sobre él, y él tiene autoridad por sobre todas las cosas que están aquí en la tierra y como así también en el cielo y debajo de la tierra. Jesucristo. Y aquel Jesucristo es aquel que tenemos que conocer a la perfección para no equivocarnos y no creer erróneamente en un Jesús el cual no es bíblico. Hoy se enseña en Jesús. Algunos creen que Jesús es un Dios menor,
otros simplemente es un profeta. Algunos creen que Jesús vino, nació, murió en la cruz y se levantó entre los muertos. Y otros creemos que Jesús nació por obra del Espíritu Santo, fue bautizado para tomar nuestros pecados. Y producto que se bautizó y tomó los pecados allá en el Jordán, él tenía que ir a morir al madero de la cruz, porque la paga del pecado es muerte. Y al tercer día se levantó entre los muertos, y así se convirtió en nuestro Salvador, y hoy está sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, es importante que examinemos la Escritura para saber en qué Jesucristo tenemos que creer y cuál es el Jesús que está relatado y escrito en las Escrituras. Y así no equivocarnos ni tampoco rechazarlo en el momento cuando llegue alguien a enseñarte a Jesucristo, no sea que esa persona te quiera sacar del error y tú estés rechazando y aferrándote a las mentiras. Todo porque el que te enseñó quizá era un familiar o quizá era una persona que tú admirabas y tenías un gran respeto por X motivo. Nada de eso te va a dar remisión de pecados. La única remisión de pecados, la única forma de recibir remisión de pecados es conociendo la verdad. Y la verdad la llamo a la Escritura. La palabra del día de hoy lo dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. No existe dos o tres palabras, existe la verdad y la palabra de verdad, la cual indica que nosotros tenemos que hallar la verdad porque es una. No son muchas, no son varias doctrinas, es una palabra, la palabra de verdad. Y eso nos indica que nosotros tenemos que encontrar y hallar esa verdad en su palabra. Y esa verdad debe ser revelada a través del Espíritu Santo. En Romanos, Pablo nos dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. Por lo tanto, para tener esa revelación de la justicia de Dios en el Evangelio, tenemos que tener el Espíritu Santo enseñando, siendo nuestro maestro. Porque el Espíritu Santo es aquel que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Aquel que enseñe la palabra de Dios y reconozca que aún no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, está cayendo en el error, y todos aquellos que le siguen o lo escuchan o aprenden de él, también. Porque la verdad aún no está en él, por mucho que diga Señor, Señor. Y no es que lo diga yo, lo dice la Escritura. Y es por eso que muchos van a caer en el error y en el engaño, porque de la buena voluntad Satanás también se aprovecha y engaña. Y es por eso que es necesario conocer las artimañas de Satanás para poder descubrirla. Pero así también nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos para no ir a engañar a otras personas y decir algo que no somos. Porque si no está el Espíritu Santo, hijo de Dios no somos. Porque el Espíritu Santo es el sello de adopción. Esa es la importancia de poder leer, examinar. Esa es la importancia de poder oír palabra de verdad. Porque a través de ella vamos a hallar la vida eterna. A través de la palabra de verdad vamos a conocer a Dios. A través de la palabra de verdad vamos a conocer la voluntad de Dios. Y en esa voluntad nosotros tenemos que caminar. En Isaías 42, versículo 1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles.
No quebrará la caña cascada, ni apartará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. El profeta Isaías nos relata y nos habla de aquel que ha de venir, el cual vino a este mundo a cumplir toda justicia, el cual por amor a la humanidad no se quejó, soportó latigazos, desgarro de su carne, vituperio, humillaciones, todas las vejaciones que el ser humano se le ocurrió en ese momento, Jesucristo las soportó. Y las soportó por amor a nosotros, amor a la humanidad. Y así también para cumplir el plan de Dios, que era cumplir toda justicia y pagar el juicio de la condenación de aquellos que iban a creer en Él. Por eso que Jesús se entregó como un manso cordero. Y a pesar que Él pudo librarse de esa condenación y de todas esas vejaciones, no lo hizo. Porque su propósito era más grande y su amor era superior a todas las cosas que nosotros podemos conocer y entender. Él se entregó a sí mismo, su carne y su sangre, y lo hizo por amor a la humanidad, para que todos aquellos que crean en Él no se pierdan, mas tengan la vida eterna. En esa voluntad Jesucristo vino a este mundo y a establecer su justicia, justicia en la cual condena el pecado de la humanidad y justicia en la cual nosotros tenemos que encontrar y vivir en ella. Porque esa es la revelación del Evangelio, la justicia de Dios. Y como está escrito, el justo por la fe vivirá, ya que la justicia es por fe y para fe. Sin justicia no seríamos justificados. Nadie sería justificado, nadie podría ser salvo. Pero gracias a la justicia de Dios es que existen los justos y los santos. Y ellos son los que van a entrar al reino de los cielos. Y ellos son los que han aceptado humildemente la palabra de verdad. Y esa es la condición de Dios, que conozcamos a su Hijo Jesucristo, porque en Él hallamos la justicia. Pero si no hemos conocido a Jesús correctamente, como dicen las Escrituras, difícilmente, imposible que tengas la justicia de Dios en tu vida, y no sepas lo que es justicia, y no entiendas qué es lo que es justicia. Y simplemente la que tú practicas en estos tiempos es la justicia carnal, la justicia del hombre, creyendo que siendo justo carnalmente estás haciendo la obra de Dios. De ninguna manera. Nadie es justificado por las obras de la ley. Por eso es importante que no confundamos la justicia de Dios con la justicia del hombre. Y esa es la importancia de conocer a Jesucristo y la voluntad del Padre para poder hallar y entender a qué vino Jesucristo y cuáles son las obras que Él realizó para poder salvarnos. Y así, a través de esa palabra de verdad, que es el Evangelio en el cual se revela la justicia de Dios por fe y para fe, en que nosotros somos justificados y somos parte del reino de los cielos, y como está escrito acá en Santiago, para que seamos primicias de sus criaturas. Porque los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Él fue el primero. Y nosotros, aquellos que nos revestimos de Jesucristo, y aquellos que somos bautizados en Jesucristo, somos aquellos que lo levantamos juntamente con Él para ser primicias de sus criaturas. Escudriñad las Escrituras, conoced la voluntad de Dios,
entenderla, para que puedas ver la importancia y conocer la palabra de verdad. Porque es la única forma que nazcamos de nuevo y seamos parte del reino de los cielos. Es la única forma en que nosotros seamos hijos de Dios, hijos de verdad. En estos tiempos muchos se llaman hijos de Dios, profetas, misioneros, evangelistas, pastores, sacerdotes, como quieran ustedes nombrar. Usan todos los cargos, maestros, otros que están en la Escritura, pero ni siquiera conocen a Jesucristo, el de la Biblia. Cierta forma predican a Jesús, pero un Jesús el cual a ellos se les fue enseñado con muchas equivocaciones. Y así también, sin saber y sin entender el Evangelio. Hoy por hoy es fácil equivocarse, porque la letra mata. Algunos leen la Biblia literalmente y tratan de entenderla literalmente, a pesar que la letra mata, porque no entienden, no comprenden que necesitan la revelación del Espíritu Santo. Algunos dicen que ya creyeron y en ellos ya mora el Espíritu Santo. Falso. Porque si no conoces la remisión de pecados, no entiendes la justicia de Dios, en ti aún no mora el Espíritu Santo. Esos son otros engaños de Satanás que ha puesto dentro de las iglesias por la falta de entendimiento. Suena muchas veces arrogante o egocéntrico decir que en muchos lugares hay falta de entendimiento y enseña muy mal la palabra de Dios. Pero es la única forma de abrir los ojos y hacer entender a muchos que es importante que se aseguren que las enseñanzas que están recibiendo son la verdad. Pregúntenle a Dios, pídanle a Dios si las enseñanzas que están recibiendo son la verdad. No se conformen por quien se la están enseñando. Pidan la revelación. No se dejen engañar por la letra, porque es la vida eterna. Nos estamos jugando la vida o la muerte. Esa es la realidad de la humanidad. Pero muchos viven este mundo indolente e ignorante de la vida espiritual. El mundo se goza, se deleita de las cosas que están en este mundo. Trabajan para vivir en este mundo, se sacrifican, anhelan el poder, la fama, la gloria. Viven de las traiciones, del engaño, de las mentiras. Desajenados totalmente de la humanidad. Pero sí comprometidos, completamente dedicados a sus propios objetivos. Y muchas veces son destructivos. Es importante que le pidamos a Dios la revelación de la verdad y que traiga a la luz todos los engaños y las mentiras, ya que la justicia proviene de Él, y sin su justicia nadie podría ser salvo. No existiría salvación, ya que Jesús vino a cumplir toda justicia. Él se convirtió en nuestro Salvador, porque en esa voluntad Jesús vino a este mundo a cumplir la voluntad del Padre. A pesar que Él era Dios todopoderoso, así como su Padre, Él no escatimó en hacerse como uno de nosotros. Jesús, hombre, vivió como nosotros, sintió como nosotros, experimentó nuestras debilidades. Por eso nos comprende perfectamente, entiende nuestra situación, sabe y conoce nuestra soledad, nuestro sufrimiento, nuestras tentaciones, las conoce, porque Él en todo fue victorioso, y a pesar que también sufrió tentaciones por el mismo diablo, pero Jesús las venció
por la palabra de Dios, porque Él es Dios mismo. Nosotros somos seres humanos débiles, insuficientes. Vamos a caer 1 o 20 veces, pero si confiamos en Dios, las veces que sea, Dios nos va a levantar. Pero guardemos la fe y creamos siempre en Él, ya que de Él proviene todas las cosas, como está escrito aquí en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva proviene de Él. ¿Qué podemos hallar acá en este mundo? Benditos son aquellos que encuentran un buen amigo, ¿cierto? Pero la traición y el engaño y las mentiras están a la vuelta de la esquina. Pero con Dios encontramos fidelidad. Él no es como nosotros, ya que Él es el dueño de todas las cosas. Él no necesita que nosotros le demos nada. Él lo que quiere es que nosotros le creamos y le sigamos. Es todo, que obedezcamos a su palabra, porque si obedecemos vamos a estar seguros. En ese camino que Él nos trazó, vamos a caminar tranquilos, en paz y seguros. Y Él nos va a poder ayudar en los momentos difíciles también. No camines como quieras, sino obedece la palabra de Dios, conoce la voluntad del Padre, para que la verdad se te revele, y así seas primicia de las criaturas de Dios. Que Dios te bendiga esta tarde, esperando que Dios siga obrando en tu mente y en tu corazón, y Dios sea glorificándote en ti y en toda tu familia. Te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Mi Dios, te doy gracias por su amor, su justicia, su verdad y su misericordia, esperando que todas las personas que vayan a oír esta palabra sean bendecidas de parte de ti, de tuya. Glorifícate, mi Señor. Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto, y sigas obrando los corazones y las mentes. Presento, Padre mío, a aquellos que están en los hospitales, en las cárceles, como así también en sus hogares, con enfermedades, decaimientos. Tú tienes poder para sanar y obrar en los corazones y en las mentes, mi Señor. Salva con poder y autoridad de lo alto. Gracias por esta bendición, mi Señor bendito. Y en tu mano encomiendo mi vida, Padre Santo, como así también de toda mi familia. Presento mi país, Padre Santo, y síganos librando de todo mal, y que tu nombre sea glorificado en cada esquina, en las calles, en las iglesias, en los hogares. Aún en los lugares altos, seas tú glorificado, mi Señor. Gracias por esta bendición. Y únjanos de la mollera en la planta de los pies. Líbranos de todo mal y que nada inmundo nos toque, mi Señor bendito. Líbranos de todo engaño, traición y maldad. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta una próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.